Este apartado, el 3.2, lo vamos a comenzar definiendo lo que es, ya lo hemos hecho a terminar el vídeo anterior, pero vamos a volver a definir lo que queremos decir cuando decimos que dos vectores son ortogonales entre sí, es decir, vamos a definir el concepto de ortogonalidad, ¿no? Y de este concepto de ortogonalidad nosotros vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Hoy vamos a anunciar el teorema de Pitágoras en función de normas de vectores, ¿vale? Que todos conocemos ya el teorema de Pitágoras geométrico, pero lo vamos a reformular para dos vectores o tres vectores cualesquiera de un espacio vectorial, ¿vale? Y luego vamos a definir un concepto importantísimo, que es el concepto de suplementario ortogonal, ¿no? Vamos a coger un subespacio que esté en un espacio NRN, ¿vale? En un espacio RN, cogemos un subespacio y para cada subespacio nosotros seremos capaces de definir un suplementario ortogonal, ¿no? Los suplementarios ortogonales, estos subespacios, tienen unas propiedades muy importantes, ¿vale? Vamos a ver que la descomposición de un vector cualquiera en un vector sobre un subespacio y un vector sobre su subespacio suplementario ortogonal es única y vamos a ver además otras propiedades que nos van a permitir definir el teorema de la proyección ortogonal, ¿no? Y vamos a definir cómo es la proyección de un vector cualquiera de Rn sobre un subespacio, ¿vale? Y vamos a ver que esa proyección tiene unas propiedades, esa proyección ortogonal tiene unas propiedades geométricas que lo hacen muy interesante dentro de las matemáticas, ¿no? Y del álgebra. Este vídeo lo vamos a terminar hablando de las familias ortogonales, ¿no? Es decir, vamos a estudiar conjuntos de vectores y bases de vectores que estén formadas por vectores que son ortogonales entre sí, ¿no? Y vamos a definir también bases que sean ortonormales con n, ¿vale? Cuya diferencia respecto a las bases ortogonales es que los vectores, además de ser ortogonales 2 a 2, tienen norma 1. Es decir, son vectores que llamamos unitarios, ¿vale? Con norma igual a 1, con longitud igual a 1. Para los vídeos siguientes vamos a dejar todo el tema de matrices ortogonales, que son un tipo de matriz cuadrada que cumplen una propiedad fundamental, ¿no? En resumen, son matrices formadas cuyas columnas forman una base ortonormal, ¿no? Cuyas columnas son vectores ortonormales entre sí y cumplen unas propiedades muy, muy importantes. También son vectores que aparecen mucho en ingeniería y aparecen mucho en matemática aplicada, etcétera, ¿no? Y ya para terminar el tema vamos a definir la ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿no? Vamos a coger una base cualquiera de un subespacio y vamos a partir de esa base y la vamos a convertir en una base de vectores que generan el mismo espacio, pero además son vectores ortogonales entre sí, ¿vale? Y gracias a este método de ortogonalización nosotros seremos capaces de coger una matriz A que tenga el rango igual al número de columnas y vamos a ser capaces, reordenando las ecuaciones de la ortogonalización de Gram-Schmidt, vamos a ser capaces de formular una factorización de esa matriz en dos matrices, ¿no? Seremos capaces de descomponer esa matriz A en el producto de una matriz Q cuyas columnas son vectores cuyas columnas forman una familia ortonormal multiplicado por una matriz R que vamos a ver es triangular superior y tiene todos sus elementos diagonales iguales a 1, ¿no? Bueno, como había dicho, lo primero, bastante simple, definir la ortogonalidad, ¿vale? Vamos a coger dos vectores cualesquiera de Rn y vamos a decir que son ortogonales o perpendiculares también entre sí, ambas palabras son sinónimas, si su producto escalar es igual a 0, ¿no? Es decir, si el producto escalar de u por v es igual a 0. Y es frecuente en ese caso escribir, representar los dos vectores con la notación de que u es perpendicular ortogonal a v, representándolo con una especie de invertida que representa un ángulo recto, ¿no? Para representar que ambos vectores son ortogonales o perpendiculares entre sí, ¿vale? Bien. Ahora vamos a coger dos vectores de Rn, ¿vale? Y vamos a imponer que estos dos vectores sean ortogonales entre sí, ¿vale? Cuando dos vectores de Rn sean ortogonales entre sí, entonces se va a cumplir el teorema de Pitágoras, que es la ecuación número 1, ¿vale? Vamos a tener que si nosotros cogemos dos vectores ortogonales y hacemos su suma, ¿vale? Vamos a representarlo aquí.
yo cojo un vector u y cojo un vector ortogonal v, ¿vale? ¿Cuál es la suma de esos dos vectores? Este vector, ¿vale? U más v. Ahora, recordemos un poco de geometría, ¿no? ¿Qué es esto? Un triángulo rectángulo. Estos son de los dos estas longitudes forman los dos catetos, ¿no? El vector u y el vector v, ¿no? ¿Cuál es la hipotenusa? La longitud de la suma, ¿no? Por lo tanto, aquí es bastante obvio ver que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es decir, el cuadrado de esta norma, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, que son las normas de u y las normas de v, ¿verdad? Con el signo suma aquí. ¿Vale? Dos vectores ortogonales siempre van a cumplir esta propiedad, pero además, si nosotros cogemos dos vectores al azar y esos dos vectores al azar cumplen esta propiedad, entonces podemos tener certeza de que estos dos vectores van a ser perpendiculares entre sí. Dicho en otras palabras, dos vectores son ortogonales si y solamente si se cumple esta condición. Esta condición es condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean ortogonales, ¿no? Si nosotros cogemos otros dos vectores que no sean ortogonales entre sí, esta relación, este teorema de Pitágoras, esta fórmula no se va a cumplir nunca, ¿vale? Si es un triángulo que en vez de ser rectángulo es obtuso, pues ya no hay forma de hacer que se cumpla esta relación, ¿no? Y la demostración es bastante simple, ¿no? Si nosotros recordamos la propiedad 3 de la norma euclidia, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que el cuadrado de la norma de la suma de dos vectores es igual a ¿qué? Al cuadrado de la norma del primer vector más el cuadrado de la norma del segundo vector más dos veces producto escalar u por v. ¿Qué pasa cuando el producto escalar es cero? Pues muy sencillo, u por v es cero y por lo tanto ¿qué nos queda? La fórmula de Pitágoras, ¿vale? Es así de sencillo. Ahora vamos a complicarlo un poco más, ¿vale? Vamos a partir de un subespacio cualquiera, ¿vale? Nosotros tenemos un subespacio que voy a llamar M, que está en Rn, ¿vale? Es un subespacio que pertenece al espacio de los vectores reales de n componentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos R3, ¿vale? Nosotros podemos coger un subespacio que sea un plano, que pasa por el origen, ¿vale? Esto es M. ¿Qué dimensión tiene M? Pues como es un plano, tiene dimensión 2, ¿vale? Y ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir para todo subespacio M un subespacio único llamado subespacio suplementario de M, que está formado ¿por qué? Por el conjunto de todos los vectores que sean perpendiculares a los vectores que contiene el subespacio M. En este caso tan sencillo, ¿no? Si M es un plano, ¿vale? ¿Dónde están todos los vectores que son ortogonales a este plano? En una recta que corta por el origen, porque el vector 0 tiene que estar incluido dentro de ambos subespacios, para que sean subespacios, y además en una recta que es perpendicular al plano, ¿verdad? Cualquier vector que tengamos sobre esta recta va a ser perpendicular a cualquier vector que tengamos sobre el plano, ¿vale? Y ahora por notación, al suplementario ortogonal de cualquier subespacio M, que es único, lo vamos a denotar como M sobre T invertida, ¿vale? M sub T invertida, ¿vale? Ahora, antes de ver la proposición número 2 que tenemos escrita en esta presentación, antes de eso vamos a hacer el camino inverso y vamos a partir de vamos a ver primero la demostración, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro subespacio M, ¿vale? Este subespacio de M va a tener una base formada por M columnas, ¿vale? Si la dimensión de M mayúscula es M minúscula, nosotros podemos coger M vectores que formen una base, ¿vale? Ahora vamos a construir una matriz cuyas columnas van a ser la base o una de las bases de M, ¿no? Por lo tanto, A, ¿cuántas columnas tiene? Tiene M, ¿vale? Y ahora, muy importante, si las columnas de A son la base de M, la imagen de A que es igual a M, ¿verdad? Esto está bastante claro, ¿no? Bien, pues ahora vamos a coger
un vector X perteneciente al conjunto de vectores Rn, tal que X pertenezca ¿a qué? Al suplementario ortogonal de M, es decir, al suplementario ortogonal de la imagen de A. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues muy sencillo, fijaos. Hemos dicho que las columnas de A están formadas son los vectores de la base de M, ¿no? Ahora vamos a transponer la matriz A. Cuando hacemos la transpuesta, las columnas se convierten en filas, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si multiplico A transpuesta por un vector cualquiera X que pertenezca al suplementario de M? Pues muy sencillo, fijaos. A transpuesta por X equivale a multiplicar cada componente del producto, ¿a qué es igual? Al producto de cada fila de la matriz A transpuesta por el vector X. Ahora, como X tiene que ser perpendicular o ortogonal a todos los vectores que forman parte de M, este vector va a ser ortogonal ¿a qué? A todos los vectores de la base de M, es decir, a las filas de la matriz A. Por lo tanto, ¿a qué es igual el producto de cada fila de A transpuesta por el vector X? A 0, ¿vale? Y el resultado va a ser el vector nulo, ¿vale? Y nos queda esta expresión. Para todo X que pertenezca al suplementario ortogonal de M, A transpuesta por X tiene que ser igual a 0, por lo tanto, el suplementario de M, es decir, el suplementario de la imagen de A, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el núcleo, se encuentra en el conjunto de soluciones X, ¿vale? De este sistema de ecuaciones, es decir, en el núcleo, fijaos bien, de la matriz A transpuesta, ¿vale? Entonces ya tenemos que M es la imagen de la matriz A y tenemos que el núcleo de la transpuesta de la matriz A es igual al suplementario ortogonal de M, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo son las dimensiones tanto de M como del suplementario ortogonal de M, ¿no? La dimensión de M, como ya hemos dicho, es igual al rango de A, que tiene que ser igual a M, su número de columnas, ¿no? Porque las columnas forman la base de M. Ahora vamos a ampliar el teorema de rango nulidad para ver cómo tiene que ser la dimensión de M suplementario ortogonal, ¿vale? M suplementario ortogonal es igual al núcleo de A transpuesta, por lo tanto, esta dimensión es igual a la dimensión del núcleo de A transpuesta, que aplicando el teorema de rango nulidad es igual a n, que es el número de columnas de A transpuesta, cuidado aquí, menos el rango de la matriz A transpuesta, que es igual al rango de la matriz A, ¿vale? Porque ambos rangos tienen que ser iguales, recordad. A transpuesta y rango de A. Rango por fila es igual a un rango de columnas, ¿no? El rango de A y el rango de A transpuesta son ambos iguales a M, por lo tanto, ¿a qué es igual la dimensión de M suplementario ortogonal? A M menos N, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que demostramos aquí? Aquí demostramos que... ¿Dónde tengo yo una hoja que está en blanco? Aquí. Demostramos que la dimensión de M es M minúscula. La dimensión de su suplementario ortogonal es igual a N menos N, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar ahora la ecuación de Grassmann. Dimensión de M más M suplementario ortogonal, ¿no? Tiene que ser igual a la dimensión de M más la dimensión de M suplementario ortogonal más la dimensión de M intersección M suplementario ortogonal, ¿vale? Ahora, esto hemos dicho que es igual a N, esto hemos dicho que es igual a N menos N, ¿vale? Y ahora, ¿a qué es igual? Lo último que nos queda por demostrar, ¿a qué es igual la dimensión de la intersección de M con su suplementario ortogonal? ¿Vale? Aquí hay que pensar un poco. Esta intersección son el conjunto de vectores que pertenecen tanto a M como a su suplementario ortogonal. Es decir, es el conjunto de vectores, pensad bien, que son ortogonales a ellos mismos. Pero, ¿cuál es el único vector que existe en cualquier conjunto de vectores Rn o Cn que es ortogonal a sí mismo? El vector 0.
El vector 0 es el único vector que es ortogonal a sí mismo, ¿vale? Porque por las propiedades del producto escalar, para cualquier otro vector u diferente a este vector, el producto escalar por sí consigo mismo tiene que ser mayor que 0, tiene que ser un número positivo, ¿vale? Por lo tanto, dimensión de esto, 0. Dimensión de esta intersección es 0. Y por lo tanto, nos queda que la dimensión de m más m suplementario ortogonal es igual a m más n menos m, que es igual a n, ¿vale? Esta dimensión, la dimensión de la suma, tiene que ser igual a n, pero además, como la intersección es 0, esta suma es directa, ¿vale? Por definición de suma directa. ¿Y qué concluimos aquí? Concluimos que la dimensión de la suma directa es igual a n. N es la dimensión de Rn, ¿vale? Del espacio vectorial original. Y por lo tanto, hemos demostrado que la suma directa de m más su suplementario ortogonal genera todo el espacio vectorial Rn donde pertenecen los vectores, ¿vale? Vemos como m es suplementario de su espacio suplementario ortogonal, ¿vale? M suplementario ortogonal. Ambos subespacios son suplementarios y su suma directa engendra todo Rn, ¿vale? Una propiedad importantísima de los suplementarios ortogonales. Por eso se llama suplementarios, claro. Bueno, esto ya lo hemos visto. Colorario de esta demostración y colorario de esta proposición, ¿vale? De la proposición de que la suma directa de m y m suplementario ortogonal es Rn, es que si nosotros cogemos una matriz real cualquiera A, entonces se tiene que cumplir que el suplementario ortogonal de la imagen de A sea igual a núcleo de A transpuesta y que el suplementario ortogonal de la imagen de A transpuesta sea igual al núcleo de la matriz A, ¿vale? Dos propiedades muy importantes de cualquier matriz que tiene que cumplir cualquier matriz A, ¿vale? Bien. Ahora, si recordamos un poco de teoría sobre subespacios suplementarios, es decir, subespacios cuya suma directa sean igual al espacio donde se encuentran los vectores que forman parte de ese subespacio, ¿vale? Por ejemplo, estos dos. Si recordamos un poco de esa teoría, entonces tenemos que recordar que si estos dos subespacios si dos subespacios tienen suma directa, entonces, ¿vale? Nosotros podemos descomponer cualquier vector x que pertenezca a Rn, ¿vale? Es una implicación sí, solo sí, es una implicación doble, ¿vale? Esta suma es directa sí, solo sí. Ahora nosotros podemos coger cualquier vector que pertenezca a Rn, ¿vale? Y ahora nosotros podemos hacer una descomposición de x en la suma de un vector u más un vector w, ¿vale? Y además esta descomposición es única. Esta descomposición en dos vectores, uno perteneciente a este subespacio, otro perteneciente a este subespacio, es única si solo si la suma es directa, ¿vale? Y ahora vamos a representar esto de forma geométrica. Nosotros tenemos m, y ahora nosotros tenemos aquí suplementario ortogonal de m, ¿vale? Cogemos un vector cualquiera al que llamamos ahora v, ¿vale? Antes lo he llamado x, ahora lo voy a llamar v, ¿vale? ¿Cómo obtenemos este vector a partir de m y de m suplementario ortogonal? Pues así, ¿vale? Descomponiendo sobre m suplementario ortogonal y sobre m en nuestros dos vectores, ¿vale? Vemos que la suma de estos dos vectores por la regla del trapecio forman este vector v, ¿vale? Este vector es ¿cómo lo puedo llamar? Bueno, lo voy a llamar u, ¿vale? Yo creo que esta es la notación que se utiliza en las presentaciones. Este es v, ¿vale? El vector que está en Rn. U es el vector que está sobre m y ahora w, perdón, es el vector que está sobre m suplementario ortogonal, ¿vale? Esta es la descomposición única de cualquier vector v, ¿vale? De un vector v dado, ¿vale? Ahora, fijaos, esta descomposición es única, es decir, estos vectores u y w son únicos, pero es que además el vector u cumple una propiedad muy interesante, y es que si nosotros cogemos ahora otro vector cualquiera perteneciente a m, por ejemplo el vector z,
nosotros podemos demostrar, y lo hacemos con la fórmula que vemos en la presentación, que la distancia entre z y v, si z es diferente de u, va a ser, sea cual sea el vector z, siempre mayor que la distancia que hay entre u y entre v. Es decir, esta distancia es la distancia que hay entre v y su proyección sobre el subespacio M, su proyección ortogonal, que la vamos a llamar así, es mínima, ¿vale? De entre todas las distancias que existen entre v y todos los vectores que haya contenidos en M, ¿vale? Es decir, este vector u, ¿vale? Lo que llamamos proyección ortogonal, es el vector que contenga M que está más cerca de v, ¿vale? De todos los vectores de M es el que está más cerca de v. Ese vector lo vamos a llamar proyección ortogonal, lo anotamos así, de v sobre el subespacio M, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Este vector u tiene ese nombre de vector de proyección ortogonal. ¿Ortogonal por qué? Porque lo que estamos calculando al fin y al cabo es la sombra perpendicular sobre M que genera este vector v, ¿vale? Sobre M. Y cumple esa propiedad importantísima. De todos los vectores de M es el que más cerca se encuentra de v. Y bueno, esto lo podemos ver de forma geométrica, pero también podemos verlo, y es mucho más riguroso así, de manera analítica, ¿no? Nosotros cogemos un z cualquiera que pertenezca a M, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es calcular el cuadrado de la norma, es decir, el cuadrado de la distancia entre u y z, ¿no? Y ahora eso lo que vamos a hacer es simplemente coger u menos z y vamos a sumar vector v y vamos a restar el vector v, ¿vale? Y nos queda, bueno, recordamos, u es el vector que está sobre m, z es un vector cualquiera que está sobre m, y ahora hacemos, reordenamos un poco y nos queda el cuadrado de la norma de u menos v más v menos z, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual si esto es... Perdón. Si esto es v, esto es u y esto es z, ¿vale? Este vector es u menos, este vector es u menos v, ¿vale? No sé la dirección que tiene que seguir, ¿vale? Pero bueno, es un vector que tiene esta dirección, ¿vale? Esto es u menos v. Y v menos z, si no me equivoco, es este vector, ¿vale? Este es v menos z, ¿vale? Entonces, ahora, como ambos vectores son perpendiculares entre sí, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y lo que vemos es que podemos descomponer la norma al cuadrado de u menos v más v menos z en la suma de los cuadrados de las normas de u menos v y de v más z, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y, bueno, perdón, aquí he cometido un error. Esto es z, ¿vale? Esto es z. No v, esto es z. ¿Vale? Ahora aplicamos el teorema de Pitágoras porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Y qué es lo que nos queda? Que u menos z norma al cuadrado tiene que ser igual a ¿qué? A u menos v norma al cuadrado más v menos z norma al cuadrado, que es mayor o igual para todo z a u menos v al cuadrado. Por lo tanto, la distancia al cuadrado de u menos z debe ser mayor o igual a la distancia de u menos la distancia de u a v al cuadrado. Es decir, cogido cualquier z perteneciente a m, la distancia entre z y u va a ser siempre mayor o igual que la distancia entre u y el vector v que hemos obtenido por proyección ortogonal, ¿vale? Entonces esa sería la demostración analítica, ¿vale? Vale, pasamos hacia adelante, ¿vale? Lo que hemos visto en la diapositiva anterior lo podemos resumir en este teorema, ¿no? Sea m un subespacio de Rn, entonces para cada vector u cualquiera existen vectores
v y w únicos, uno perteneciente a m y otro perteneciente a m suplementario ortogonal, de forma que su suma sea igual al vector u original, ¿no? Es decir, podemos descomponer u en la suma de dos vectores, uno en m y otro en su suplementario ortogonal. Esta suma es única porque ambos subespacios forman suma directa, ¿vale? Y además son suplementarios, forman suma directa, entonces son suplementarios en Rn. Y además, para cualquier z que cojamos del subespacio m, se cumple que la distancia entre u y z va a ser siempre mayor o igual a la distancia entre u y v, a la distancia entre v y el vector proyectado, bueno, sí, aquí la notación es diferente, es la distancia entre el vector original y su proyección, ¿vale? Para resumir. Al vector que llamamos aquí v, que yo lo he llamado u, esto ya se está convirtiendo en un lío, al vector que yo he llamado u, ¿vale? Que es la sombra de v sobre m, nosotros lo vamos a llamar proyección ortogonal, ¿vale? Y lo denotamos como yo os había indicado antes, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a definir, aprovechando esta teoría, vamos a definir, dando un subespacio m y dando un vector perteneciente a Rn, ¿vale? Nosotros podemos definir la distancia a la que se encuentra un vector de un subespacio, ¿vale? Y es simplemente la longitud, la distancia que existe entre el vector u y la proyección de u sobre m, ¿vale? Esa va a ser para nosotros la distancia de un vector a un subespacio, ¿vale? La distancia que hay entre u y su proyección ortogonal, ¿vale? Bien, ahora vamos a bajar un poco el nivel, porque lo que hemos visto hasta ahora era bastante complicado. Ahora vamos a respirar un poco y vamos a ver algo que es más sencillo, que son las familias ortogonales, ¿no? ¿Qué es una familia ortogonal? Pues bueno, recordemos el tema 1, que es una familia. Una familia es lo que nosotros llamamos un conjunto de vectores, ¿vale? Y en concreto, nosotros decimos que un conjunto de vectores es ortogonal, una familia es ortogonal, si cogidos dos vectores diferentes, cualesquiera, de dentro de f, su producto escalar es 0, ¿vale? En ese caso, decimos que los vectores de f son ortogonales 2 a 2, son perpendiculares 2 a 2, ¿vale? Y ahora definimos un conjunto de vectores ortogonal si cumple esta propiedad, y ortonormal si además de ser los vectores ortogonales 2 a 2, los vectores son todos ellos unitarios, es decir, tienen norma igual a 1, ¿vale? Ahora, vamos a coger una familia ortogonal cualquiera, ¿vale? Desde u sub 1 hasta u sub s, ¿vale? Una familia ortogonal cualquiera, dentro de un espacio R sub n, ¿no? ¿Qué es lo que queremos demostrar nosotros, ¿no? Nosotros ahora lo que queremos demostrar, o lo que queremos comprobar, es qué valores. Si nosotros queremos obtener el vector 0, el vector nulo, a partir de esos vectores, de esta familia ortogonal, tenemos que ver ahora en esta combinación lineal qué valores tienen que tener los coeficientes, ¿no? Es lo que queremos demostrar. ¿Qué valores tienen que tener los coeficientes para que esta suma, esta combinación lineal de los vectores de la familia ortogonal sea igual a 0? ¿Vale? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es responder a esta pregunta, ¿no? Ahora, aplicando este proceso que vemos en la diapositiva, lo que se demuestra es que esta combinación lineal da lugar al vector 0 si y solo si cada uno de estos coeficientes de esta descomposición, de esta combinación lineal, son todos ellos 0, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Pues muy sencillo, ¿no? Partimos de esta combinación lineal genérica y multiplicamos escalarmente por la derecha y por la izquierda por un vector u sub k cualquiera de la familia ortogonal, ¿vale? Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que descubrimos? Que como los vectores son todos ortogonales 2 a 2, todos los miembros se hacen 0, ¿vale? Todos los u sub k por u sub i se hacen 0 menos 1, ¿vale? Menos el término u sub k por u sub k, ¿vale? Es el único término que no se hace 0, porque el resto son ortogonales entre sí y se hacen 0, ¿vale? Entonces, lo que nos queda es la expresión lambda sub k multiplicado por u sub k transpuesta por u sub k, que es el producto escalar entre u sub k y u sub k, igual a 0, ¿vale? Es lo que nos queda. U sub k transpuesta por u sub k es la norma de u sub k, la norma euclídea de u sub k al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto,
¿Qué es lo que demostramos? Que como u sub k tiene que tener una norma diferente de 0, ¿vale? No puede ser 0, entonces para que el producto de lambda sub k por la norma sea 0, lambda sub k obligatoriamente tiene que ser 0, ¿vale? Ahora, si hacemos este proceso con todas las u sub k, ¿vale? Desde 1 hasta s, demostramos que todas las lambda sub k tienen que ser 0, ¿vale? Por lo tanto, se demuestra que para poder construir el vector 0 como combinación lineal de las u's de esta familia, las lambdas solo pueden valer 0, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que esta familia de vectores ortogonal es libre, ¿vale? Son vectores, todos ellos, linealmente independientes, ¿vale? Proposición, toda familia ortogonal es libre, ¿no? Es lo que acabamos de demostrar. Un colorario de esta proposición, ¿vale? Es el teorema de Pitágoras generalizado, ¿no? Nosotros hemos visto el teorema de Pitágoras aplicado a dos vectores, ¿no? El cuadrado de la norma de la suma de dos vectores es igual a la suma de los cuadrados de las normas de los dos vectores, ¿no? Ahora lo podemos generalizar ya no con dos vectores, sino con un número mésimo de vectores, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Que la suma, que el cuadrado de la norma de la suma de m vectores, todos ellos ortogonales tosados, ¿vale? Importantísimo, todos ellos ortogonales tosados. Entonces se cumple que es igual, ¿vale? A la suma de los cuadrados de las normas de los m vectores ortogonales tosados, ¿vale? Y este es el teorema de Pitágoras generalizado. Y ahora por último, ¿no? Ahora tenemos este problema. Y este problema lo que nos va a demostrar es que las bases ortogonales, ¿vale?, van a ser especialmente útiles y son ventajosas de utilizar con respecto a una base genérica que no sea ortogonal, ¿no? Y vamos a ver por qué en esta diapositiva, ¿no? Nosotros partimos de que nosotros ahora estamos en Rn, ¿vale? Estamos en el espacio Rn. Y vamos a definir una base formada por n vectores, una base de Rn, ¿vale? Todos ellos ortogonales entre sí, 2 a 2. Es decir, es una base ortogonal, ¿vale? Ahora si nosotros cogemos un vector v genérico perteneciente a Rn, nosotros podemos escribir este v como combinación lineal los vectores de la base ortogonal, ¿no? Es decir, como un sumatorio para todo n de u ¿cómo lo llamo aquí? Sub j, de lambda sub j por sub j, donde lambda sub j es una constante, ¿vale? Perteneciente a los números reales, es un número real. Ahora, ¿yo qué es lo que quiero calcular? Ahora yo lo que quiero calcular son las lambdas, ¿no? Quiero descomponer este vector en esta base y quiero calcular las lambdas de esta descomposición, ¿no? Pues vamos a ver cuánto tienen que valer estas lambdas. Vamos a hacer el producto escalar de esta ecuación por la derecha y por la izquierda por u sub k, ¿vale? Vamos a multiplicar escalarmente por u sub k, donde u sub k es un elemento cualquiera de esta base, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que el producto escalar de v por u sub k va a ser igual a ¿qué? A lambda sub k multiplicado por el producto escalar de u sub k consigo mismo. Es decir, lambda sub k por la norma de u sub k al cuadrado. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues por lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Multiplicar escalarmente esta combinación lineal por u sub k hace que todos los productos de u sub j por u sub k, cuando j es diferente de k, sea 0, porque los vectores de la base son todos ortogonales entre sí, y al final el único término de esta suma que nos queda es aquel en el que u sub j es igual a u sub k, ¿vale? Es el único término que nos queda en este sumatorio. ¿Y ahora qué es lo que nos queda aquí? Pues nos queda esta expresión de la que nosotros podemos despejar el valor de la constante lambda sub k. ¿Y qué es lo que nos queda? Que lambda sub k tiene que ser igual al producto escalar de v por u sub k dividido por la norma de sub k al cuadrado. Ahora, si aplicamos este proceso a todas las k, ¿vale?, desde 1 hasta n, nosotros podremos calcular los valores de todos y de cada uno de los parámetros de esta descomposición lineal. Es decir, podemos calcular todas las coordenadas de v respecto a la base ortogonal b, ¿vale?
¿Y qué es lo que nos queda? Que podremos expresar el vector v como el sumatorio para todo n de estas lambdas, ¿vale? Que valen cada una de ellas v por u sub j, producto escalar partido por la norma de u sub j al cuadrado, por vector u sub j. Por cada uno de los sub j, ¿no? Y esta es la descomposición de v respecto a la base ortogonal b, ¿vale? Con estas lambdas. Y aquí se ve clarísimamente cuál es la ventaja de utilizar bases ortogonales respecto a bases que no son ortogonales, ¿no? Cuando nosotros teníamos una base ortogonal, para calcular los vectores de coordenadas teníamos que resolver un sistema de ecuaciones. Sin embargo, cuando la base es ortogonal, si nosotros queremos calcular las coordenadas de un vector cualquiera respecto a la base ortogonal, nos basta con aplicar esta fórmula a cada uno de los elementos, a cada una de las coordenadas del vector v, ¿vale? Cada una de las n coordenadas del vector v, ¿vale? Esta expresión para obtener todos los coeficientes de la descomposición lineal, ¿vale? De la combinación lineal. Por lo tanto, es una gran ventaja respecto a usar bases no ortogonales, ¿no? Ahora, vamos a ver esto de forma geométrica, ¿vale? Fijaos. Yo tengo un vector cualquiera v. Vamos a considerar que estamos en el plano. Yo tengo un vector cualquiera v, ¿vale? Y ahora yo tengo la siguiente base ortogonal, ¿no? Yo tengo aquí u1 y tengo aquí u2. Como es base ortogonal, ambos vectores forman 90 grados entre sí. ¿Cómo es geométricamente v como combinación lineal de u sub 1 y u sub 2? Pues muy sencillo, ¿no? Es simplemente aplicar la regla del trapecio, ¿no? Vamos a multiplicar u sub 1 por una constante, ¿vale? Lambda 1 por u sub 1. Vamos a multiplicar u sub 2 por otra constante para construir la combinación lineal. Nos queda lambda sub 2 por u sub 2. Y ahora, la combinación lineal, la suma de estos dos términos, es lo que a nosotros nos va a dar v, ¿verdad? V es igual a lambda 1 por u1 más lambda 2 por u2, ¿vale? Ahora, geométricamente, esto es un ángulo recto y esto es un ángulo recto, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo al final es proyectar v sobre u sub 1 y v sobre u sub 2, ¿vale? ¿A qué es igual lambda 1 por u sub 1? A este vector, a esta proyección de v sobre u sub 1. Pues es igual, como vemos en la expresión número 11, a v por u sub j, bueno, por u sub 1, perdón, v por u sub 1, dividido por la norma de u sub 1 al cuadrado por u sub 1, ¿vale? Y este vector es esto es la proyección de v sobre u sub 1, ¿vale? ¿Y cómo es la proyección de v sobre u sub 2? Pues muy sencillo, la misma expresión pero cambiando u sub 1 por u sub 2, ¿vale? Hacemos las proyecciones sobre cada vector de la base ortogonal, sumamos las dos proyecciones y el resultado a que es igual al vector v, ¿vale? Esto es igual a la descomposición que vimos antes de un vector cualquiera en un vector de un subespacio y un vector de su subespacio suplementario, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si el vector ¿qué pasa si la base está formada por vectores que no solo son ortogonales entre sí, sino que además son unitarios? ¿Qué pasa si la base B es ortonormal, ¿vale? Recordemos, una base ortonormal es una base formada por vectores cuya norma es 1, es decir, vectores unitarios, ¿no? Importante, dada una base ortogonal B cualquiera, ¿cómo podemos obtener una base ortonormal? Pues muy simple. Cogemos cada vector de la base y lo dividimos por su norma, ¿vale? Y el vector resultante tiene norma igual a 1, ¿vale? Ahora bien, si cogemos las q's, si cambiamos las u's por las q's normalizadas, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las normas de las q's al cuadrado ya son igual a 1. Entonces nosotros podemos eliminar de la expresión anterior, de la expresión de las coordenadas de v respecto a la base b, todas las normas. Las podemos eliminar, las hacemos igual a 1. ¿Y qué es lo que nos queda? La expresión número 12. Si la base es ortonormal, entonces podemos expresar cualquier vector v como un sumatorio ¿de qué? Es un sumatorio de las proyecciones de v sobre cada uno de los q's, ¿vale? Sobre cada uno de los vectores q's de la base. Es decir,
el sumatorio del producto escalar de v por q sub j, ¿vale? Multiplicado por q sub j, ¿vale? Ya que son iguales aquí las lambdas al producto escalar de v por q sub j, ¿vale? Esa es la expresión número 12. Finalmente, ¿cómo es el vector de coordenadas de v en una base ortonormal? Pues es simplemente un vector en el que cada componente es el producto escalar de v con cada una de las q, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? Es trabajar con bases que son ortogonales y sobre todo son ortonormales, ¿vale? Sobre todo con aquellas que son ortonormales porque las normas se hacen todas uno, ¿vale? Ya para el apartado siguiente ya lo veremos en un próximo vídeo, así que, bueno, ya estas bases veremos con estas bases ortonormales y construimos unas matrices con ellas. Vamos a construir lo que se llaman matrices ortogonales, ¿vale? Matrices ortogonales van a tener columnas, van a tener unas columnas que sean ortogonales entre sí y además sean unitarias, ¿no? Y eso va a hacer que esas matrices tengan unas propiedades muy interesantes que las vamos a ver en el próximo vídeo.